Amén. Busquemos Hechos de los Apóstoles. De discípulo apóstol te puse como título. Dice Hechos 1. Esta carta, Hechos, está escrito por Lucas también. Él escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe Hechos. Él no era judío, era médico, o sea, es una persona con otros ojos, ¿no? Para ver todos los acontecimientos. Y él juntó todo y escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Hechos de los Apóstoles está escrito desde las últimas presentaciones de Jesús glorificado y empieza con la ascensión durante 30 años, los acontecimientos de los viajes de Pablo a llevar el Evangelio al resto del planeta conocido y a contar todos los hechos como fueron de la iglesia, de los hechos de la primera iglesia, cuando están caminando sus primeros pasos con la nueva iglesia en Cristo, con el Espíritu Santo. Él comenta la llenura de los apóstoles a través del Espíritu Santo y empieza hablando de los acontecimientos del Cristo resucitado, ¿no? Durante 30 años posteriores. Y dirige esto escrito a Teófilo. Teófilo, que significa uno que ama a Dios. Eso significa Teófilo. Y empieza así en Hechos 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, lo que dice Lucas, ¿no? Todo lo que está escrito hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como vimos unos domingos anteriores, Él nos llamó y Él nos escogió y Él nos empoderó. Hablamos del tema de la doctrina del llamamiento, que es bastante difícil de entender si no es revelación. ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿Por qué a unos llama y a esos no los escoge? Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce la verdadera intención de todo lo que hacemos. Por eso es tan importante ponernos a cuentas con Dios, ¿no? A quienes también de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Es lo importante de entender esto. 40 días se les apareció. Luego de que murió, lo enterraron, resucita con el cuerpo glorificado durante 40 días. Después vamos a ver por qué son 40 días. Cristo cumplió todo lo que está escrito de Él en la Biblia. Todo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le dijo: quédense ahí, que va a venir el Espíritu Santo. Es necesario que yo muera y que me vaya, y que va a venir el Consolador a estar en sus corazones, porque Él, siendo humano, era imposible que estuvieran todos a la vez. Entonces, por eso Dios diseñó para que el Espíritu Santo pudiera estar en medio de todos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente el Dios Padre es el que sabe y conoce todas las cosas. Por eso es tan importante hacer lo que nos corresponde a nosotros. Solamente lo que nos corresponde a nosotros. Pero recibiréis poder. Y esto es interesante, saber de que el poder del Espíritu Santo no es para cualquier cosa, sino tiene un solo propósito: el poder del Espíritu Santo. A veces queremos usar el poder del Espíritu Santo para glorificarnos a nosotros o para que haga nuestros caprichos o deseos, que tal vez no sean malos los deseos, pero son deseos.
el poder del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo es para una sola cosa. Que la dice acá adelante, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es? Para ser testigos. Y acuérdense que esta palabra testigos dice marterios, de donde sale la palabra mártir. Dice que el poder del Espíritu Santo es solamente para glorificar el nombre de Cristo, para hablar de Él. Para eso es solamente las manifestaciones del Espíritu Santo, para que lo conozcan a Él, no para hacer nuestros deseos. Señor, saname, Señor, sanalo, Señor, te ruego por aquel. Si no se glorifica el nombre de Dios, Dios no lo va a hacer, porque es un deseo mío nada más. No es fe, no es la voluntad de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, desde lo más chiquitito, de lo más íntimo, lo más cerca, hasta lo más lejos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos delante de ti, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, y que nos abras las Escrituras para poder comprender, Señor, esa palabra que tenés guardada desde los siglos para cada uno de nosotros, que puede transformar nuestras vidas. Y ese es el deseo de nuestras vidas, ser transformados, Señor, por tu palabra, para llevar mucha gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Esto está escrito 30 años posteriores a la asunción de Jesús. Y acá arranca diciendo esto, ¿no? Lo que primero pasó, lo que el Espíritu Santo venía. Y estuvo 40 días. Acuérdense que nosotros vimos que el Señor está determinado por la costumbre judía, que era el mes de Nisan, el primer mes del año. Y el día 14 de ese primer día del año era donde se conmemoraba las Pascuas. Eso estaban conmemorando cuando Jesús murió. Fue el Cordero que muere y es resucitado. Luego venían, ¿se acuerdan? Todas las fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta del Bicurim y la fiesta del Pentecostés. Las 4 fiestas de la primavera, las 4 fiestas primeras del calendario judío. Nosotros no festejamos eso lo recordamos para poder entender de que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplió en Jesús. Esa es la idea de todo esto, ¿no? Y de entender de que ese Jesús resucitado se encontró con los discípulos y los transformó en apóstoles. Ellos tenían miedo, estaban escondidos, habían huido, lo habían dejado a Jesús solo, pero cuando se encuentran con el Jesús resucitado cambia sus vidas radicalmente y pasan a ser mártires, pasan a dar su... ¿Cómo puede una persona en cuestión de 40 días, o sea 50 días, porque es el Pentecostés, cambiar tanto su vida después de estar totalmente temerosos y dubitativos, pasar a ser los apóstoles que dan su vida por él? Y dan su vida para que el mundo conozca de que era verdad. O sea, tienen que tener el convencimiento solamente a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa en este tiempo, en estos 40 días. Se les revela al Cristo resucitado y cambia sus vidas. De ser discípulos temerosos, de estar escondidos, a no importarle nada, a ir a predicarle hasta el mismo César, que tenía el poder de la vida y la muerte en su mano, ¿no? Y hasta su propia familia y a sus consiervos en ese momento, a los judíos que no iban a creerle a ellos, ¿no? Y pasa esto que viene el 14 de Nisan, es la Pascua. Luego empezaban las fiestas de los panes sin levadura, esa semana donde el primer y último día eran santos, como el Shabbat, pero después moría el Cordero y el sacerdote presentaba las primicias a Dios, una sola vez al año, con una purificación completa de él, a un cordero perfecto que lo mataban y lo presentaban a Dios. La fiesta del Bikurim llevaba las primicias a Dios. Y luego de ese tiempo, del tiempo de las Pascuas, venían el Shavuot, que era el Pentecostés, que eran la fiesta
se le llamaban la fiesta de las semanas porque eran 7 septenas. Esa era la forma de los judíos. Los judíos no contaban como día, lunes, martes, sino como números. Entonces ellos cortaban 7 semanas. Las 7 semanas, 7 por 7, 49. Más 1 al otro día era 50. O sea, hay acá conflictos entre los... Pero esos son conflictos religiosos. Claro, por eso es penta, 50. Por los saduceos y los fariseos, que uno empezaban a apuntar en una fecha y otros otra fecha, pero eso nosotros no tenemos ese problema. Nosotros nos regimos con lo que dice la Biblia, que son 7 semanas. 7 semanas después de la muerte son 49. Al otro día venía la fiesta del Shavuot, que era la fiesta del Pentecostés, donde se desciende el Espíritu Santo. Todo perfecto fue, con horas perfectas, minutos. Pasa esas 7 semanas, esos 49 días, y viene el Shavuot, la fiesta del Pentecostés. Y Jesús se le presenta durante 40 días después de muerto, resucita y se le presenta 40 días. Y les dice de que después de que él asciende, que dice acá Hechos, la ascensión, adelante de ellos se fue al cielo, les dice, quédense en Galilea, guárdense, pero esta vez va a ser distinto. No va a ser como en las primeras semanas después de la muerte. Ellos estaban escondidos por miedo a que los maten, igual que a Jesús, los romanos y los fariseos y los religiosos de esa época. Entonces ellos estaban escondidos. Se les presenta durante 40 días y tienen una revelación de lo que era realmente la vida en Cristo. Y los últimos 10 días, ellos están encerrados orando y buscando de Dios como Él les había pedido. Y después de esos 10 días, viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos y que es manifiesto a cientos de personas. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, los cuatro evangelios hablan de esto, de la resurrección, de los tiempos que el Señor se les presenta y de la ascensión. Y de forma distinta, por eso nos vamos a ver. En los últimos capítulos de los cuatro evangelios, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20 y 21, que son los últimos capítulos de cada uno, presentan este momento de la resurrección de Cristo. Lo ven todo distinto, pero hablan de lo mismo. En Mateo dice de que cuando vienen las mujeres a verlo, ¿no? María Magdalena y María. Pero no es María la mamá de Jesús, sino es la madre de Judas Tadeo, que era la esposa de Alfeo, la otra María. Y ellos vienen al sepulcro y se encuentran con los dos ángeles y después se encuentran con Jesús. Y ahí viene la transformación de la persona, cuando se encuentra con Jesús. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos venir los domingos, podemos venir a todas las actividades, pero si no tenemos un encuentro con el Jesús resucitado, mi vida no va a cambiar. Voy a estar siempre igual luchando con las mismas cosas todos los días. Solamente Cristo, a través de su Espíritu Santo, puede transformar mi vida y cambiar mi vida. ¿Para qué? Para que pueda glorificarlo a Él. Él se encuentra primero con Marías, las dos Marías, después habla de los soldados y lo que pasó, que le pagan a los soldados para que digan otra cosa, y luego se encuentran con los discípulos en Galilea, con los 11, porque ya no estaba Judas, y se encuentra con ellos, y los lleva, y en la ascensión, ahí les dice a los discípulos les dice, todas, no dice algunas, todas, vuelvo a leer, toda potestad, todas las cosas, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, no se queden, id. Antes tenían que quedarse hasta recibir el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Perdón. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas estas cosas que los he dicho, que son las que están acá. Esto tenemos que enseñar. Todas estas cosas que os he dicho, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso les dijo Jesús. Eso transformó sus vidas y ellos entendieron de que todo lo que había dicho Jesús era verdad. Todo lo que decía las Escrituras, que Jesús se lo dijo, se cumplió en él.
Y era verdad de que después de la muerte hay algo más, hay otra cosa, que después de que nos morimos empieza la vida eterna. La vida eterna empieza acá, en esta vida. Pero dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos es el paso a la muerte. Los que están dormidos en Cristo van a resucitar. Los que estamos en Cristo resucitan primero en un cuerpo glorificado, pero ya vamos a estar con Él. O sea, si nosotros no creemos de que hay vida después de la muerte, está todo mal, ¿no? Entonces todo lo que estamos acá hablando y diciendo es en vano, no sirve de nada, decía Pablo. Tenemos que creer en Cristo. Ellos lo vieron, por eso lo dicen, por eso cambiaron su vida. El encuentro con Jesús a través de tu Espíritu Santo cambia tu vida y te hace entender de que acá no termina todo. Esto es una preparación para la vida eterna. En Marcos habla también cuando se encuentra con María Magdalena, María la madre de ellos, de Alfeo, y Salomé, que era la otra, la esposa de Zebedeo. Ya son las mujeres de Galilea, ya son tres, las dos María y Salomé. Ellas se encuentran con el Señor. Y luego habla de los dos que van de camino, que se les presenta, y en todas las presentaciones de Jesús a sus discípulos, a María, a los discípulos, no lo reconocieron de un primer momento. Nuestros ojos corporales, carnales, no pueden ver el Espíritu. Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales para poder verlo a Él. Él dice que nosotros lo vamos a reconocer en la eternidad. ¿Cómo puede ser de que vos reconozcas a alguien si vos no lo viste nunca? Porque espiritualmente nosotros vamos a poder reconocerlo a Jesús. ¿Por qué? El rostro de Jesús es solamente de Él. Nosotros el rostro de que Él tenemos es ¿cómo es? De la televisión, de Disney y de Hollywood. El rostro de Jesús, que son actores, ¿no? Pero él dice de que no tenía belleza humana atractiva. Él era seguramente muy delgado, era del tipo de judío árabe, de la forma, era de cabellos largos porque era nazareno, pero no tenía, era carpintero, manos duras y mucho caminar durante todo el tiempo, así que era una persona delgada, pero no era algo bello como nosotros lo vemos los actores en Hollywood. Pero lo vamos a reconocer, dice, cuando lo encontremos, porque Él se revela a sus hijos. Cada uno tiene una imagen de Jesús, no sé cuál tenga cada uno, pero cuando los encuentres con Él lo vamos a reconocer. Y ninguno de los que estuvieron con el Jesús humano lo reconocieron hasta que el Señor no les abrió su entendimiento. Y los que dice acá que iban de camino tampoco lo reconocieron. Y dice, se les presentó de otra forma. Y luego se les presentó a los discípulos cuando estaban todos reunidos y les dijo de que lo miren, que era Él, acá están las heridas, y les reprochó la dureza de su corazón, las dudas que había en su cabeza. Y luego se les presenta, se los lleva también, asciende, y ahí les dice de que les vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Vayan, ahora sí salgan, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado. Y muchas señales los van a seguir. Dice que van a hablar nuevas lenguas, que van a poner sus manos sobre los enfermos y se van a sanar. Si comieran cosa mortífera no les hará daño, siempre y cuando estén predicando el Evangelio del reino de Dios. Y luego en Lucas, en el último capítulo, nos habla también de las mujeres de las Galileas, pero hace mucho hincapié en los dos que iban de camino de Emaús. Iban dos de sus discípulos que se volvían para sus casas. Y Jesús se les acerca y no lo reconocen tampoco. Y le dice, ¿a dónde van? No, se nos vamos, que vos sos el único acá que no sabe lo que pasó, que lo del Nazareno, y le empieza a contar. Y Jesús le dice, cabeza dura. Y le dice, insensatos. Oh, yo pensaba, ¿se acuerdan de las vírgenes? Las vírgenes insensatas son las que no se ocuparon. Ellos se volvían a su casa.
No, Jesús le había dicho, quédense, esperen de que va a venir la promesa. Y ellos impacientes se volvieron a su casa, se iban a su casa. Y se iban tristes, se iban cabizbajos. Y el Señor no hace lo que yo quiero. Y Señor, le pedí tantas veces que me ayude y que venga con la manita mágica y que yo deje de tener este carácter, de que deje de pensar así, de que deje de hacer esto. Y ya me cansé. Y a esto le pasó lo mismo. Se habían cansado. Dice, pero Señor, ya estamos cansados de que empiece una cosa y no puedo, no me alcanza, no, Señor, no puedo. Y se volvió a la casa. Y ahí le dice, insensatos, duros. No entendieron nunca lo que yo les dije. Entonces empieza a decirle desde Moisés y dice que les abre las escrituras. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leer y que el Espíritu Santo te revele lo que está leyendo, ¿no? Así que les abre las escrituras. Luego dice que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender. Y cuando él hizo como que se iba, cuando llegaron a su destino de Maús, dice, no, quédate a comer. Hicieron un fueguito, hicieron una comidita. Y él agarró el pan, con lo que vamos a hacer ahora, lo partió y abrió sus ojos. Y ahí entendieron que era Jesús y que había cumplido todo lo que había dicho. Y ahí realmente entendieron y Cristo entró en su corazón. Estaba caminando al lado en ese momento. Y ahí entró en su corazón. Dice que se les desapareció y ahí volvieron a dar el testimonio a sus hermanos. Las dudas que habían. Y les dijo insensatos. Y luego se le presenta a los discípulos cuando ya estaban todos los discípulos juntos, se les presenta. Y les dice exactamente lo mismo. Miren, soy yo. Crean en mí, no sean tan dudosos. Y les mostró y le volvió a abrir las escrituras, les abrió el entendimiento y les abrió los ojos para que lo puedan reconocer a él como su Señor. Y luego está el Evangelio de Juan, en los últimos, en el 20 y en el 21, que también, de él dice de que cuando fue María Magdalena y la otra María al sepulcro, no lo encontraron, vinieron a contarles, salieron corriendo. Salió Pedro desesperado, porque no les creyó a las mujeres, algo que había dicho Jesús. Y salió corriendo, él y Juan. Y Juan dice que él llegó primero. Yo llegué primero, dice, el discípulo amado llegó primero, pero bueno, le dejé a Pedro de que entre. Y entró Pedro, y no lo encontró. Y entró Juan y no lo encontró. Y se volvían. Y cuando María se queda ahí llorando, pidiendo, se le acerca a alguien y ella pensó que era el dueño del huerto. Y le dice, ¿dónde lo pusiste a mi Señor? No lo reconoció. Y Jesús le dice, María. Y ella le dice, Raboní, o sea, le dice, maestro mío, algo de ella, mi Señor. Y ella quiere abrazarlo y le dice, no me toques porque todavía no he ido al Padre. ¿Eso qué era? ¿Se acuerdan? El Bikurim era la presentación de los primeros resucitados al Señor. El Señor cumplió todo lo que está escrito de él en la Biblia. Y le dijo, andá y hablale a mis hermanos. Hablale a Pedro, al cabeza dura, decirle a él que él necesita, algunos necesitan un mimo especial porque son más mimosones que otros. Pero el Señor tiene detalles para cada uno de nosotros. Dice de que fue y se les presentó. Y luego fue y se les presentó a los discípulos. Y se les presenta síntomas por miedo, no síntomas, síntomas. Se les presenta a los 10. No estaba Tomás entre ellos. Porque ellos estaban escondidos por miedo a los romanos, estaban reunidos escondidos, y él se les presenta con la puerta cerrada y les dice lo mismo, cabeza duras, acá estoy yo. Y luego 8 días después se le vuelve a presentar, pero esta vez ya con Tomás, y les vuelve a decir, ¿por qué son tan cabeza dura? Crean en mí. Y la duda, esa vergüenza que te produce todo esto, es un límite para la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Querés que tu familia llegue, pero déjalo al Espíritu Santo obrar a través tuyo. Querés que tu vida cambie, déjalo al Espíritu Santo obrar. Él quiere obrar a través de mi vida, pero mis dudas, mis quejas, mis mañas, mi forma de ser. Dios quiere darnos todo lo que tiene. Tiene miles, tiene todo para darnos. Pero soy yo el que no le dejo tanto. Se les aparece 8 días después a los discípulos y ahí fue donde le dice, bienaventurado el que cree sin ver, ¿no? Como las dudas que tenía
Tomás de eso. Y luego, tiempo después, se le presenta a 7 discípulos. A los 7, cuando ellos vuelve a pasar lo mismo, pasa el tiempo y Jesús no aparecía, se le aparecían a otros, ¿y qué hacen? Se vuelven a pescar, vuelven a hacer las cosas de antes, vuelve a haber duda, vuelven a ir, se van a pescar de noche los 7. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y Juan y yo te acompaño. Y se fueron los 7 para allá. Están pescando y no pescan nada. Y el Señor estaba en la orilla y no lo reconocieron tampoco. Él le dice, che, que no pescaron, tirá del otro lado. Tiran del otro lado y sale la otra vez la pesca milagrosa. Entonces Pedro, que ellos se sacaban la ropa para estar pescando, se viste, se tira al agua y se va a verlo al Señor, ¿no? Y al Señor le dice, bueno, bajen la cantidad de peces que tenían, saquen uno y les preparo de comer. Y comió con ellos. Les hizo un pescadito a la parrilla, vuelta y vuelta, como le gusta a Marcela. Y les hizo un pescadito, entonces les dio de comer y les habló y le hace a Pedro volver a las 3 veces que lo negó, les hace ver de que 3 veces le dice que le pregunta si lo ama. Entonces Dios ahí los sació, les dio el alimento físico, también los sanó, los consoló y les salvó espiritualmente, en el alma. Hizo todo por ellos, les dio otra vez todo. Se volvió a presentar en Juan como último y luego cuando asciende, ¿no? Y en el año 54 después de Cristo está la carta a los Corintios. Estos son los evangelios. La carta a los Corintios son 4 cartas. Estaba leyendo que eran las 4 cartas a los Corintios. Solamente se conservan 2. La primera Corintios es la segunda carta que manda Pablo a los Corintios. Esta carta está escrita 21 años después, ¿no? de la muerte de Jesús. 21 años después. La hace Pablo a los Corintios. Y él escribe en Corintios 15:3, el 8 le dice, todo, Jesús murió por nuestros pecados. Y todo lo que hizo Jesús es para cumplir lo que dicen las Escrituras. Él fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Todo lo que hizo Jesús está escrito. Y todas estas cosas lo hizo para la gloria de su nombre. La describe 21 años después y le dice, y todo esto se cumplió tal cual pasó. Y hay cientos de testigos de esto. Dice, primero se le presenta a Cefas, Pedro, a Simón, ¿no? Se le presenta a Cefas. Luego se le presenta a los apóstoles. Luego se le presenta a más de 500 hermanos y discípulos. Que dice que algunos, 21 años después, están vivos y pueden dar testimonio de eso. Y otros ya duermen con el Señor. Luego se le presenta nuevamente a Jacobo. Se le presenta. Jacobo, el hermano de Jesús, el Santiago, que era el que estaba de representante en Jerusalén. O sea, se le presenta a su hermano después de muerto. Imagínate que al primero a tu hermano, que será el Cristo, no será el Cristo. Yo lo vi de chiquitito, él me cambió los pañales porque era el más grande. Y se muere y se te presenta. Eso realmente este es el Mesías, el ungido. Así que él queda el hermano de Jesús, Santiago, y luego escribe la carta, ¿no?, de Santiago. En Jerusalén. Luego se le presenta, dice, a los apóstoles, y Pablo dice, y por último se me presenta a mí, como un abortivo, como el último, el más chiquitito de los apóstoles. Yo, el que era perverso, que perseguía a la iglesia, que hacía macana, hacía todo, a mí también se me presenta. Yo soy el más pequeño, no puedo decir, pero yo soy el que más trabajo, dice Pablo. Yo es el que pongo todo de mí para Jesús. Eso lo dice en 1 Corintios 15, demostrando de que no solamente fue a los elegidos, sino que a los discípulos, sino que luego de que pasa todo eso, 21 años después, él le dice también a mí, es para todos, es para los que quieren, es para vos, para el que quiere recibirlo al Señor, es para todos. Y lo mismo, el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pablo, está en vos. ¿Por qué no haces las cosas que hacía Pablo? Primero porque Pablo era Pablo, pero es el mismo Espíritu. Soy yo el que limita el obrar del Espíritu Santo. Seguís con problemas de conducta, de emociones, entregáselo al Señor. No es tan fácil, yo lo digo porque lo dice la Biblia, no porque a mí me cuesta, ¿no? Tengo muchas cosas que cambiar que necesita entregárselas. Pero es así, es el mismo Espíritu que estaba. Y lo mismo que pasó en los discípulos.
ese encuentro con el Cristo resucitado, es el que yo puedo tener con el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo resucitado y puede provocar lo mismo, ese cambio de dar la vida por Él. Porque el Cristo es la vida, pero todo depende de mí. El Espíritu Santo hoy está en cada uno de nosotros. Lo que hizo Jesús en ese momento es lo que vamos a recordar con la Cena del Señor. Para eso es la Cena del Señor. Para hacer memoria de lo que Él hizo y anunciar lo que va a hacer. En la eternidad ya está hecho. Él ya está, ya volvió. En nuestro tiempo cronológico es en la potestad de Dios, Padre, va a ser el tiempo que Él venga a buscar nuevamente a su iglesia. Ese encuentro con Él, que cambió sus vidas de discípulos a apóstoles, mártires, fue el encuentro con el Cristo resucitado, ¿no? Y ninguno de ellos lo reconoció al principio, salvo cuando el Señor abrió sus ojos y su entendimiento para que lo reconocieran. ¿Abrió tus ojos el Espíritu Santo? Nosotros podemos reconocer a un Cristo en la necesidad o en todas las áreas, porque Él está en todos, dice que está en todos, por todos y sobre todos. Eso en 1 Corintios 11, ese sí busquémoslo, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 23. Esto que vamos a hacer ahora es la Cena del Señor, ¿no? Que Dios la institucionalizó para que nosotros los hiciéramos en memoria de Él. Tenemos que acordarnos que lo que hizo Jesús fue, terminó de comer, llenaron la pancita, y el Señor, después de que terminaron de comer, hizo lo del pan y el vino. Y se hacía exactamente lo mismo. Por eso cuando la carta esta que manda Pablo a los Corintios, les dice de que primero coman en sus casas. ¿Por qué? Porque la costumbre era comer y después hacer la cena. Pero a veces, cuando lo hacían en grupo, algunos se brindaban de más. Algunos no alcanzaban a comer, entonces se desesperaban y se abalanzaban sobre la comida. Y el Señor le decía, esto es un acto simbólico, pero tiene un alto grado de honestidad, de severidad, ¿cómo se dice? De cuidado, de honor, ¿no? Que es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso tiene una determinada santidad este hecho de hacerlo. Por eso también dice de que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Todos pueden participar, pero el tema está en que yo puedo participar, pero si yo no discierno lo que estoy haciendo, me estoy condenando. Yo estoy participando de un recordatorio de lo que Jesús hizo por mí y estoy anunciando lo que va a hacer. Y esto es unidad, es comunión. Esta es la unión en común, ¿no? Que es el Espíritu Santo, es la unión en común. En Efesios 4 del 1 al 10 nos habla Efesios 4 del 3 al 6, dice solícitos, estar ocupados, preocupados y encarecidamente te pido esto, estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice la Biblia. La importancia de estar unidos, de que tener al otro como más importante va a ser de que yo no le busque pelea, de que yo lo atienda al otro antes que a mí mismo. Entonces no va a haber pelea entre nosotros si es así. Por eso debemos que guardar, y dice encarecidamente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor y Dios y Padre de todas las cosas, una misma fe, un mismo bautismo, todos tenemos lo mismo, nadie tiene de más. Por eso dice acá, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo Señor y Dios y Padre de todos, que es, dice, sobre todos, por todos y en todos. Así que nadie tiene más de nada. Somos todos exactamente iguales, todos tenemos lo mismo. Lo único que tenemos de más es nuestro carácter,
que eso es lo que impide la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia ya está. Dice que tenemos que cuidarla. ¿Cómo? Con nuestro carácter. Si vos no estás en unidad es porque vos tenés problemas de carácter. No le echemos la culpa. No, pero este hermano, vos no sabés lo que... No. Cada uno tiene su complicación. Pero si vos no tenés unidad en el carácter es porque tu carácter... Unidad en el carácter. Si vos tenés unidad en el espíritu es porque tu carácter está estorbando. Y Dios está permitiendo que venga un hermano y que sea el que te hace recordar de que vos tenés que cambiar en algunas cosas. Así que no le echemos la culpa al otro. Yo soy, como decía Pablo, yo soy el que tiene la culpa. Yo soy el más chico, yo soy el que tenía la perversidad del mundo. Y lo que recordamos es ese pacto que hizo Jesús con su sangre. En esa sangre del pacto, en lo que hizo en el Éxodo, cuando al pueblo de Dios lo saca de Egipto y hace de que maten un cordero, y esa sangre pintada en el marco de la puerta hacía de que el ángel de la muerte no pasara y matara a su primer hijo. Entonces esa sangre era el pacto para que el ángel de la muerte no pasara. Y eso era la Pascua, pasaje, que pasaje pasó de largo el ángel de la muerte. En Éxodo 12, 1 a 3, habla de que esto es el pacto de la sangre. Jeremías 31 dice de que Jeremías viene mucho después del Éxodo, ¿no? En el Éxodo pasa, dice que es un pacto. Jeremías después dice, profetizando por estos tiempos, ese pacto va a ser el pacto de la sangre que va a hacer con su pueblo más adelante, y va a escribir la ley en su corazón, en sus mentes, y iba a escribir en las tablas de su corazón. Como antes la escribió en piedra la ley, ahora iba a ser escrita en su corazón a través del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que ese pacto había sido profetizado, se cumplió en Cristo, y Cristo dijo, ahora háganlo en memoria mía. Levanten esa copa y recuerden, mi sangre se virtió por vos, para que vos pudieras tener la posibilidad de tener perdón de pecados y tener vida eterna. Y ese pan, que dice Juan 16, que Él es el pan de vida, dice, el que viene nunca va a tener hambre, y el que cree nunca va a tener sed, porque Él es el pan de vida. Dice de que ese pan fue roto, lo que hizo Jesús, partió el pan. Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Él sufrió toda de roto por vos, ¿no? Este cuerpo es roto por ustedes. Ese es el pan que se parte en pedacitos, luego nosotros lo comemos, y cuando nosotros lo comemos, nos podemos ir cada uno a su casa, pero vuelve a haber unidad en pan en el cuerpo de la iglesia. O sea, ese pan roto antes vuelve a unirse adentro de cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo. Y esta sangre que es vertida vuelve a nosotros, al cuerpo, a través de que nosotros lo tomamos. Y eso es esa Eucaristía, ¿no? De volver a hacer esto en memoria de Jesús. Así que, Rómulo, para repartir el pan, don Diego, repartir el vino porque tenés buen pulso. Sí. Ténganlo al pan y al vino. Al pan y al vino. No es vino, es jugo de uva, porque para no tener problemas con los chicos o los que manejan, viste que después. Claro. Así que les dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera
que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, o sea, sin entender lo que es esto, ¿no? No es que tengas cosas que solucionar, que sanar, tómala con esperanza de que Dios va a obrar en tu corazón, en tu vida, y va a ver el cambio. Vos tomala igual a la cena, pero lo discernir es entender de que esto fue partido por mí, esto fue derramado por mí, y ahora se vuelve a unir y vuelve a entrar en el cuerpo y provoca eso que es la cosa pegajosa, ¿no? La unidad del cuerpo, que nos hace parte de una familia, que es la familia de Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso, para no ser condenados, Dios nos permite esos amarreos que nos vuelven a traer a la presencia de Dios. Nos pasan situaciones de que nos hacen recapacitar en las cosas y volver para atrás. Así que demos gracias por eso. Todo ayuda bien según el propósito por el cual fuimos llamados. Falta el de mi bueno. De que mientras viene Mabel, entender eso, que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos bien delante de Dios? Si no estoy bien, me tengo que poner a cuentas. Pedirle perdón al Señor, y Él en su infinita misericordia, que renueva todos los días, nos va a dar la posibilidad de arreglar nuestras cuentas con Él y ponernos nuevamente a Él. Pero esta cena, tomarla con esperanza de que va a haber el cambio, que depende de mí, de cuánto yo le doy al Señor. ¿Se acuerda que yo tengo que menguar para que Él crezca? Yo tengo que menguar. Dice Efesios 4, despojaos del viejo hombre. Te toca a vos dejar ese carácter, dejar ser peleador, dejar de la actitud de defensa a veces, o a veces dejar la actitud de ¿cómo se dice? Cuando no haces nada, de pasividad, y empezar a hacerlo. A veces alguno no tiene carácter fuerte, tiene carácter débil como yo, pero carácter débil hace de que yo conceda cosas que no tengo que conceder y tengo que ponerme firme en algunas cosas, decir no, hasta acá llegaste. En cambio otros no, tienen carácter más fuerte, decir no, tengo que ponerle límite a mi boca, a mis pensamientos, a mi actitud. Todos somos distintos y cada uno tiene algo que entregarle al Señor. Y esta es la hora de decir, Señor, te entrego y tomo esta cena tuya, recordatoria de lo que tú hiciste, Señor, y en lo que vas a hacer en la venida. Y acá está tu pueblo, Señor, acá estamos todos nosotros que queremos participar de esta fiesta que hacemos acá, que se va a hacer en los cielos, nuestro matrimonio contigo, Señor, en las bodas del Cordero. Padre, aquí estamos, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor, y hacemos, Señor, esto de tomar y de comer el pan y la copa en tu nombre, recordando lo que tú hiciste, Señor, y proclamando tu venida. Ven pronto, Señor Jesús, aquí está tu iglesia. Usanos, Señor. Deseamos gastar nuestra vida en ti, Señor. Y todo lo que estamos participando en esta hora lo hacemos con esperanza del cambio total, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te rogamos por todos nuestros hermanos que no han podido venir, Señor, que les guardes, los bendigas y te puedan conocer. Te rogamos por nuestras familias, te rogamos por nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participemos, hermanos.
Santo.